A veces ustedes piensan que su vida está desordenada por falta de disciplina, pero en realidad es porque están demasiado cansados, demasiado preocupados, demasiado asustados, y entonces evitan, corren y luego se culpan. Y cuanto más se culpan, más se enreda todo. Yo quiero decirles algo muy verdadero. El éxito no comienza por obligarnos a ser más duros con nosotros mismos. Comienza por atrevernos a volver al Señor, volver a la verdad de nuestro corazón y dar un paso pequeño cada día. Cuando el Señor vuelve a ser lo primero, cuando nos atrevemos a poner límites para proteger el sueño, la familia y el alma, cuando nos atrevemos a mirar de frente lo que tememos, el desorden deja de ser una condena y se convierte en un camino hacia la libertad y la paz. Queridos hermanos y hermanas, hay personas entre nosotros que se despiertan muy temprano, miran alrededor de la casa, miran alrededor de su propia vida y suspiran. Sobre la mesa hay papeles aún sin resolver, en el teléfono hay mensajes que todavía no se atreven a contestar y en el corazón hay un enredo de emociones, con preocupación, cansancio y una irritación silenciosa, sin saber por dónde empezar. A veces no lo decimos, pero por dentro nos culpamos. Ya soy mayor y sigo así. ¿Por qué todavía no puedo poner en orden mi vida? A veces intentamos apretarnos más, obligarnos con más fuerza. Y luego nos quedamos sin energía, soltamos todo y volvemos a condenarnos. Yo lo entiendo. Muchas personas a partir de los 40 años no están desordenadas por pereza, sino por agotamiento. Desordenadas porque cargan demasiados roles, demasiadas responsabilidades, ser padre o madre, ser hijo o hija de padres ancianos, ser quien sostiene el dinero, quien sostiene la casa, quien sostiene la armonía, quien sostiene la imagen, quien sostiene las promesas, quien sostiene sueños que quedaron a medias. Y cuando alguien ha cargado demasiado, a veces la mente se satura, el corazón pierde el ritmo y la vida exterior refleja exactamente el desorden interior. Recuerdo a un hombre, ya pasado de los 50, que vino a verme una tarde. No era una mala persona, tampoco un irresponsable. Al contrario, era alguien que se preocupaba mucho por su esposa, por sus hijos, por el trabajo, por una deuda antigua, por su salud. Me dijo: siento que corro todo el tiempo, pero cuanto más corro, más se enreda todo. Llego a casa y la casa no está en orden, vuelvo a mi interior y no hay paz. Hago planes y los abandono, me prometo cosas y luego no las cumplo. Lo que más odio es sentirme incapaz frente a mí mismo. Cuando dijo eso, vi en sus ojos una vergüenza silenciosa, como si se mirara con una dureza mayor que la de cualquier otra persona. Y yo le dije esto, y también quiero decírselo a ustedes. Antes de pensar en obligarse a sí mismos, deténganse un momento para reconocer lo que llevan dentro, porque muchas personas creen que les falta disciplina, pero en realidad les falta paz. Muchas creen que deben apretar más, pero en realidad necesitan sanar la raíz de lo que las dispersa. Hermanos y hermanas, ¿acaso se han dado cuenta de esto? Hay días en que no logramos hacer ni una cosa pequeña, no porque no sepamos hacerlo, sino porque por dentro nos tiran demasiadas direcciones. Queremos cumplir, pero tememos equivocarnos, tememos quedar cortos, tememos que nos critiquen, tememos perder la cara. Y entonces postergamos, lo dejamos ahí, deslizamos el teléfono para olvidar, hacemos tareas pequeñas para sentir que estamos ocupados. Nos prometemos que por la noche empezaremos de nuevo, pero al llegar la noche ya estamos agotados. La cabeza arde, el corazón pesa y volvemos a soltar. Ese círculo se repite y cada vuelta deja una capa más de desilusión. Llega un momento en que no solo estamos decepcionados por el desorden de la vida, sino también decepcionados de nosotros mismos. Aquí quiero llevarlos de regreso a una luz muy fundamental de la fe.
Nuestro Dios no es un Dios del caos. Él es el creador, Él ordena, Él coloca el cielo y la tierra en su lugar, separa la luz de la oscuridad, hace que cada cosa tenga su sitio. Y cuando el Señor entra en el corazón humano, también realiza esa obra. No viene a aplastarnos con exigencias pesadas, sino a poner orden dentro de nosotros para que seamos libres. En la primera carta a los Corintios se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa paz no es una sensación agradable y pasajera. Esa paz es un orden interior cuando sabemos qué es importante, qué debe ir primero, qué podemos soltar, qué debemos guardar y dejamos de ser arrastrados por cosas pequeñas. Por eso, el primer paso en el camino de ordenar la vida no es escribir una lista larga y obligarnos a ser perfectos. El primer paso es mirar la verdad con misericordia. La verdad es, quizá ustedes están agotados. La verdad es, quizá llevan un miedo escondido. La verdad es, quizá se han acostumbrado a vivir en tensión hasta pensar que la tensión es normal. La verdad es, quizá han pasado por un acontecimiento que les hizo perder el eje como una enfermedad, un fracaso, una ruptura o un largo tiempo sin apoyo de nadie. Cuando no nombramos eso, creemos que el problema es solo pereza o falta de voluntad y entonces usamos el látigo contra nosotros mismos. Pero el látigo no sana, el látigo solo nos asusta y cuanto más miedo, más nos paralizamos. Quiero que intenten hacerse una pregunta, no para condenarse, sino para comprenderse. ¿Cuántas veces han dicho, tengo que ordenar mi vida, pero por dentro escuchan otra voz, no me alcanza la fuerza? ¿Cuántas veces han querido empezar de nuevo, pero apenas comienzan sienten como una piedra sobre el pecho que vuelve todo pesado? ¿Cuántas veces han pensado que les falta disciplina, pero en realidad les falta un lugar para respirar, les falta un silencio para escucharse y para escuchar a Dios? He encontrado a muchas personas en la mediana edad viviendo como una casa que no logra ordenarse porque cada día entran y salen demasiadas cosas, una tarea sobre otra. No son malas, solo están cansadas. Una mujer de más de 45 años me dijo, limpio la casa y sigue desordenada, organizo el horario y sigue enredado, porque en mi cabeza siempre hay voces. Hay que preocuparse por esto, hay que hacer aquello, hay que recordar lo otro. Le pregunté, ¿duermes en paz? Ella sonrió con tristeza. Duermo como si no durmiera. Lo ven, cuando el cuerpo y la mente no descansan, todo plan bonito se vuelve una carga. Y entonces volvemos a culparnos como si no valiésemos nada. Pero el Señor no nos mira así. El Señor nos mira como un hijo que está cansado y necesita volver a un ritmo de vida. Cuando decimos el secreto del éxito, que nada puede enseñarte, entiendo que quieren subrayar esto. Hay cosas que nadie puede hacer por nosotros. Nadie puede vivir por nosotros. Nadie puede decidir por nosotros si nos levantamos o no. Nadie puede entrar en nuestro corazón y ordenar por nosotros. Es verdad, pero también hay otra verdad muy evangélica. No hacemos esto solos. La gracia no reemplaza el esfuerzo, pero la gracia sostiene el esfuerzo y hace que nuestro esfuerzo sea menos cruel, menos orgulloso y menos desesperado. Cuando decimos me voy a obligar a mí mismo, si esa frase nace del miedo, pronto nos romperemos. Pero si esa frase nace del amor, del deseo de vivir mejor, de vivir con más libertad, de vivir más cerca de Dios, entonces la disciplina se vuelve una amiga, no un palo. Queridos hermanos y hermanas, hay una tentación muy frecuente a partir de los 40 años. Es pensar, ya no queda mucho tiempo, tengo que hacerlo rápido, tengo que compensar, tengo que alcanzar. Y entonces corremos, pero cuanto más corremos, más se desordena todo. Hacemos cosas sin alma, cumplimos sin paz, conseguimos algo, pero por la noche volvemos a sentir vacío y entonces nos preguntamos, al final,
¿Para qué estoy viviendo? Esa pregunta no es para asustarnos. Esa pregunta es una puerta, porque cuando nos atrevemos a preguntarla, empezamos a ordenar la vida desde la raíz, no solo desde la superficie. En el Evangelio según San Lucas está la historia de dos hermanas, Marta y María. Marta está ocupada sirviendo y María se sienta a los pies del Señor para escuchar. Marta se queja y el Señor no desprecia el trabajo de Marta, pero toca lo más profundo. Marta está preocupada y turbada por muchas cosas. Allí el problema no es servir o no servir. El problema es que muchas cosas están inquietando el corazón, desordenándolo. Y el Señor señala lo que es más necesario, una sola cosa, lo primero el eje. Escuchen bien, el Señor no nos enseña a ser perezosos, el Señor nos enseña a poner orden. Cuando el orden del corazón se restablece, servimos mejor, trabajamos mejor y vivimos más ligeros. Entonces, lo primero que quiero proponer como algo que nos obligamos a hacer es algo muy suave, pero muy fuerte. Obligarnos a volver al Señor cada día con un pequeño momento de silencio. No tiene que ser largo, no tiene que tener muchas palabras, solo tiene que ser verdadero. Pueden sentarse, respirar despacio y decir una frase sencilla. Señor, estoy desordenado, pon de nuevo orden dentro de mí. O, Señor, muéstrame qué es lo primero que debo poner. No desprecien una oración así. Es como abrir una ventana para que entre la luz. Tal vez la casa aún no esté ordenada, pero cuando entra la luz empezamos a ver. Y cuando vemos, entonces podemos ordenar. El paso siguiente es muy práctico, pero también es un acto espiritual. Obligarnos a elegir un solo ancla para el día, una cosa pequeña, pero importante, y terminarla con fidelidad. Mucha gente fracasa al ordenar su vida porque quiere cambiar todo al mismo tiempo. Hacen planes grandes, se ponen metas altas, prometen con fuerza y a los pocos días se agotan. Hermanos y hermanas, Dios no nos conduce con saltos, Dios nos conduce con pasos pequeños. En el Evangelio, el Señor Jesús habla del grano de mostaza, el más pequeño, pero crece. La disciplina también es así. Una cosa pequeña hecha en paz vale más que 10 cosas hechas con tensión y abandonadas. Pueden elegir un rincón de la casa, un cajón, una mesa de trabajo, un montón de papeles y dejarlo ordenado. Solo uno. Cuando terminen, deténganse, den gracias al Señor. Y mañana otro. Cuando somos fieles en lo pequeño, recuperamos la confianza en nosotros mismos. Y cuando recuperamos la confianza, entonces podemos ordenar cosas más grandes. Vuelvo al hombre de más de 50 del que hablé al comienzo. Yo no le dije que hiciera un plan complicado. Solo lo invité a una cosa: cada noche antes de dormir, apagar el teléfono un poco antes, sentarse y escribir 3 cosas. Una cosa que más le preocupa, una cosa que debe hacer primero al día siguiente, una cosa por la que está agradecido. Luego rezar despacio un Padre Nuestro y pedir al Señor dormir en paz. La primera semana lo logró algunos días y luego lo olvidó. Volvió avergonzado. Yo le dije: si olvidas, vuelves a hacerlo, no hace falta golpearte. Al mes me habló con otra voz. Sigo teniendo desorden, pero ya no me desespero. Sé por dónde empezar. ¿Lo ven? Esa es la señal de un orden interior. No es que desaparezcan los problemas, pero desaparece el pánico. No es que todo sea fácil, pero aparece un camino. Queridos hermanos y hermanas, hay algo que quiero decir con claridad, porque toca una oscuridad que muchos esconden. A veces la vida está desordenada porque estamos evitando algo doloroso. Evitamos una conversación necesaria en la familia. Evitamos mirar de frente las deudas. Evitamos mirar la salud que se está deteriorando. Evitamos mirar un mal hábito. Evitamos mirar un pecado que se repite. Evitar da una calma momentánea, pero evitar por mucho tiempo vuelve la vida a un enredo. Y lo más doloroso es que creemos que no somos capaces cuando en realidad solo tenemos miedo.
pero el Evangelio siempre comienza con: no tengan miedo. El Señor no nos pide luchar solos. El Señor entra justamente en el lugar donde tenemos miedo. Y cuando el Señor entra, entonces tenemos el valor de volver a poner orden. Por eso, el último paso de este primer tramo es una invitación muy suave. Elijan una verdad que deben enfrentar, no 10, solo una. Puede ser pedir una cita médica que han postergado. Puede ser sentarse con el esposo o la esposa para decir una palabra de perdón verdadera. Puede ser abrir el cuaderno de gastos y mirar de frente. Puede ser limpiar un hábito que les roba el sueño. Y cuando lo hagan, no lo hagan como un condenado, háganlo como un hijo que está aprendiendo de nuevo a vivir. Si hace falta, acérquense al sacramento de la reconciliación. Hay desórdenes que no están solo en el horario, sino en el pecado y la culpa. El sacramento no es un lugar para ser regañados, sino un lugar para ser perdonados y para que el orden se restablezca desde la raíz. Cuando somos perdonados, el corazón se aligera, y cuando el corazón se aligera, la vida se enreda menos. Yo sé que algunos al escuchar esto dirán: pero ya lo he intentado muchas veces, no soy constante. Queridos hermanos y hermanas, la constancia no nace de una decisión fuerte una sola vez. La constancia nace de una fidelidad pequeña cada día y de dejar de maltratarnos cuando caemos. Cuando caemos, nos levantamos, pedimos al Señor que nos sostenga y volvemos a hacer una cosa pequeña. Esa es la disciplina del humilde, y precisamente esa disciplina humilde, con el tiempo, construirá una vida firme. Me detengo aquí con un hilo suave para que siga en el corazón de ustedes. Si comienzan pidiendo al Señor que ponga orden en el alma y luego son fieles a un paso pequeño y concreto cada día, descubrirán que no solo ordenan la vida, sino que poco a poco recuperan la paz. Y desde esa paz, esas cosas que parecían que nadie podía enseñar, el Señor las irá enseñando con paciencia en la vida de cada día. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy extraño y seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Sabemos claramente que la vida está desordenada. También sabemos que necesitamos ponerla en orden. Y sin embargo, cada vez que estamos por empezar, por dentro aparece una fuerza que nos tira hacia atrás. Esa fuerza no hace ruido, pero es persistente. Nos mantiene ocupados sin ser eficaces, nos hace preocuparnos mucho y aún así quedarnos quietos. Nos lleva a decidir con firmeza y luego desanimarnos. Y entonces concluimos rápidamente: me falta voluntad. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces lo que nos retiene no es falta de inteligencia, no es falta de capacidad, sino un mecanismo interior, un miedo, un hábito, una herida antigua, una ansiedad que echó raíces hace tiempo. Si no logramos nombrarlo, seguiremos peleando con la punta de la rama sin tocar la raíz. Recuerdo a una mujer de más de 40 años, trabajadora, fuerte a los ojos de todos, pero vino a verme con los ojos enrojecidos y me dijo: me da miedo abrir el armario de documentos, me da miedo mirar el cuaderno de deudas, me da miedo ordenar otra vez la habitación. Cada vez que intento hacerlo, siento que me falta el aire. Entonces tomo el teléfono, veo algo para olvidarme y luego me odio a mí misma. Escuchen bien, ella no era perezosa, ella tenía miedo, y cuando alguien tiene miedo suele hacer algo muy humano: evitar lo grande con cosas pequeñas, evitar la verdad con ruido, evitar el dolor con estar ocupado. Y entonces la vida se enreda cada vez más, y ese enredo alimenta el miedo. Así el círculo se hace más grande. ¿Cuántas veces ustedes también han sido así? Evitamos una conversación necesaria en la familia porque tememos el conflicto. Evitamos ir al médico porque tememos escuchar una mala noticia. Evitamos mirar las finanzas porque tememos ver que estamos perdiendo. Evitamos una oración más profunda porque tememos enfrentar el pecado.
y al evitar, creemos que estamos guardando la paz, pero en realidad cambiamos la paz por una especie de parálisis. La falsa paz calma un poco, pero la paz verdadera solo llega cuando nos atrevemos a entrar en la luz. En el Evangelio según San Juan, Jesús dice que la verdad los hará libres. Quiero que escuchen esa frase como una palabra que sana, no como un martillo. La verdad libera no porque nos vuelva fuertes de un día para otro, sino porque nos deja de obligar a actuar frente a nosotros mismos. Cuando nos atrevemos a mirar de frente. Tengo miedo, estoy agotado, soy adicto al ruido, estoy escapando. En ese mismo instante las cadenas empiezan a aflojarse. No porque seamos grandes, sino porque dejamos de mentir. Y cuando dejamos de mentir, abrimos la puerta a la gracia. Pero hay otro mecanismo muy común en los adultos y es la necesidad de control. Tal vez no lo llamen adicción, pero se parece a una adicción en esto. Si no controlamos, nos inquietamos. Queremos que todo salga según nuestra voluntad, según el plan que trazamos, según la medida que imponemos. Queremos que los hijos obedezcan, que el esposo o la esposa cambie, que el trabajo fluya, que la salud esté bien, que los demás nos entiendan. Y cuando la vida no va como queremos, nos tensamos, nos enojamos, hablamos demasiado o guardamos un silencio frío. Trabajamos más para compensar la sensación de impotencia. Ordenamos muchas cosas por fuera, pero por dentro nos desordenamos más. La paradoja es esta: cuanto más queremos controlar, más perdemos el control. Conocí a un padre de unos 50 años, su hijo ya crecía y empezaba a tener su propia manera de pensar. Él me dijo: solo quiero que no se eche a perder, solo quiero que la casa esté en paz. Pero su manera era revisar, presionar, interrogar, comparar, enojarse. El resultado fue que la casa se volvió más tensa. Él se agotó, el hijo se alejó. Él dijo: no entiendo por qué me esfuerzo y no resulta. Yo le pregunté: ¿tienes miedo? Se quedó callado un buen rato y luego dijo bajito: tengo miedo de perder a mi hijo. Queridos hermanos y hermanas, detrás del control suele haber miedo a perder. Miedo a perder a quien amamos, miedo a perder el lugar, miedo a perder el futuro, miedo a perder la cara, miedo a perder seguridad. Si solo corregimos el comportamiento del control, sin tocar ese miedo a perder, no cambiaremos. Y cuando no cambiamos, volvemos a culparnos. La herida se hace más profunda. También hay otro mecanismo más silencioso, el vacío interior. Hay gente que no logra ordenar su vida, no porque no sepa, sino porque no ve sentido. Hacen cosas sin fuego, viven como arrastrando los pies, temen el silencio, porque el silencio les hace oír la tristeza. Temen estar solos, porque estar solos les hace sentir la soledad. Entonces lo llenan con tareas pequeñas, con noticias, con redes sociales, con comer y beber, con un mal hábito cualquiera. Yo no lo digo para condenar a nadie, solo quiero nombrarlo, porque nombrar es el primer paso de la sanación. Cuando el corazón está vacío, la vida se desordena con facilidad, porque nos aferramos a cualquier cosa para no caer. Pero cuanto más nos aferramos, más nos cansamos, más se enreda todo. Aquí quiero que recuerden una imagen muy sencilla. Una casa, cuando la casa está a oscuras, tropezamos. Cuando la casa está a oscuras, no distinguimos qué hay que tirar y qué hay que guardar. Cuando la casa está a oscuras, juntamos todo, metemos a la fuerza, lo dejamos ahí. Pero cuando la casa tiene luz, vemos claro, vemos el polvo, vemos la basura, vemos lo que sobra y podemos ordenar. Esa luz en la vida espiritual es el Señor. El Señor no viene para avergonzarnos, viene para iluminarnos, y la luz del Señor suele llegar con mucha ternura, como una lámpara pequeña en la noche. No nos ciega, pero alcanza para dar un paso. En el Evangelio, una vez Jesús le pregunta a un enfermo: ¿quieres curarte? Esa pregunta parece extraña, pero es muy profunda.
porque hay heridas con las que nos acostumbramos a vivir hasta el punto de tener miedo de sanarnos. Hay desórdenes que hemos soportado tanto que tememos cambiar. Hay hábitos que nos arrastran hacia abajo, pero nos dan una sensación de familiaridad y el cambio nos inquieta. ¿Lo ven? A veces decimos que queremos ordenar la vida, pero por dentro tememos perder lo viejo, aunque lo viejo nos haga sufrir. Por eso necesitamos otra verdad junto a la primera. No solo preguntar quiero tener éxito, sino preguntar de verdad quiero ser libre. Por eso, el primer paso en este tramo es que ustedes practiquen un hábito muy pequeño. Cada vez que se descubran evitando algo, deténganse y nombren lo que están evitando. Solo nombren: estoy evitando esto porque tengo miedo. Estoy evitando esta conversación porque temo ser herido. Estoy evitando mirar el dinero porque me da vergüenza. Al nombrarlo, no se regañen. Solo nombren y luego díganle al Señor: Señor, tengo miedo. Una frase así es muy fuerte porque nos saca de la oscuridad, nos hace dejar de huir, nos coloca ante Dios en la verdad. El paso siguiente es realizar una acción pequeña en dirección contraria al hábito de evitar, pero pequeña para no asustarnos. Si temen abrir el cuaderno de deudas, entonces abranlo solo 5 minutos, miren, cierren y recen una oración breve. Si temen ordenar la habitación, ordenen solo un cajón. Si temen hablar con un familiar, empiecen con una frase amable. Podemos hablar un momento, no desprecien esos pasos pequeños. Son como volver a aprender a caminar después de una enfermedad, cada día un poco. Lo importante es que nuestro propio sistema interior aprenda que enfrentar la verdad no nos mata. Enfrentar en el Señor nos libera. Y el último paso, quiero llevarlos a algo muy católico, muy sanador. Permítanse ser acompañados. Hay desórdenes que no se desatan solos. Hay miedos que no se sostienen solos. Pueden buscar a una persona sabia, a un sacerdote, a un guía espiritual o a un amigo de fe maduro para compartir la verdad, no para quejarse, sino para avanzar. Y si el desorden de ustedes está ligado al pecado, a la culpa, a caídas repetidas, el sacramento de la reconciliación no es un trámite, es un encuentro. El Señor no pregunta para humillarnos, el Señor pregunta para sanarnos. El Señor no nos empuja hacia abajo, el Señor nos levanta. Queridos hermanos y hermanas, sé que al escuchar hablar de la verdad, de enfrentar de la luz, algunos sentirán un poco de temor. Pero recuerden, el Señor no tiene prisa, el Señor no empuja con crueldad, el Señor es paciente. Lo que el Señor quiere es que salgamos del círculo de hacernos daño, salgamos del hábito de evitar y de culparnos, para que poco a poco la vida recupere su orden, no para presumir de éxito, sino para que el alma pueda respirar. Cuando se atrevan a nombrar el miedo, cuando se atrevan a dar un pequeño paso para enfrentar, y cuando se atrevan a dejarse acompañar por el Señor y por la Iglesia, empezarán a ver la luz, y en esa luz, el desorden de la vida ya no será una condena, sino un camino para crecer y ser más libres. Queridos hermanos y hermanas, cuando hablamos de ordenar la vida, muchas personas piensan enseguida en horarios, planes, metas, reglas. Esas cosas hacen falta, pero si nos quedamos solo ahí, pronto ustedes se sentirán como alguien que intenta ordenar la casa moviendo los objetos de un rincón a otro. Por fuera parece un poco más ordenado, pero el corazón sigue pesado, sigue tenso, sigue fácil para explotar y luego soltarlo todo. Hay un orden más profundo, el orden del corazón. Y cuando el corazón no está puesto en su lugar, todo orden exterior es solo temporal. Yo quiero llevarlos a un principio muy sencillo y muy fuerte. Ordenar la vida comienza por volver a elegir lo primero. Muchas personas a partir de los 40 viven así. Se despiertan y ya están preocupadas, abren los ojos y ya están corriendo, en la cabeza ya hay una lista larga de cosas por hacer.
de personas a las que responder, de problemas por resolver. Hay quienes ni siquiera se han lavado la cara y ya toman el teléfono. Ni siquiera han respirado y ya están escuchando noticias. Ni siquiera han serenado el alma y ya quedaron atrapados por tantas voces. Así el día queda tironeado. Y cuando el día queda tironeado, uno cree que vive con iniciativa, pero en realidad está siendo llevado. Llega la noche y estamos rendidos, pero no aparece la paz. Cansados por hacer mucho, pero el corazón sigue vacío. Cansados por preocuparnos mucho, pero lo más importante quedó olvidado. Recuerdo a otro hombre de unos 48 años. Le iba bien en los negocios, todos lo elogiaban. Pero me dijo: tengo éxito y no estoy contento. Tengo más dinero que antes, pero estoy más irritable que antes. Me preocupo más que antes. Tengo más miedo de perder que antes. Yo le pregunté: ¿rezas? Él respondió con sinceridad: rezo solo cuando lo necesito. Yo no lo juzgué. Solo vi con mucha claridad esto. Cuando Dios deja de ser lo primero, aunque logremos muchas cosas, el corazón permanece inquieto, porque estamos poniendo el corazón en cosas que se pueden perder. Y cuando el corazón se apoya en lo que se puede perder, naturalmente vivimos con miedo. En el Evangelio, Jesús dice: busquen primero el reino de Dios. Esa frase no es un eslogan piadoso, esa frase es un orden. Cuando lo primero se invierte, la vida se desordena. Cuando lo primero se coloca de nuevo, la vida empieza a encontrar camino. El reino de Dios no es solo un lugar del más allá, es que el Señor reine en nuestro interior, que la verdad, la mansedumbre, la justicia y la paz del Señor marquen el ritmo del día. Queridos hermanos y hermanas, el primer paso en este tramo es que ustedes aprendan a poner un ancla para el día, un instante muy corto pero no negociable, para devolver el corazón a su lugar. Puede ser que al despertar, antes de tomar el teléfono, hagan la señal de la cruz, se sienten en silencio un minuto y digan: Señor, este día es tuyo. Puede ser rezar despacio un Padre Nuestro y pedir al Señor vivir con rectitud. Puede ser abrir el Evangelio, leer un pasaje breve, solo uno, y preguntar: Señor, ¿qué quieres que guarde hoy en el corazón? No desprecien ese minuto. Ese minuto es como poner la piedra de cimiento de una casa. Sin cimiento, la casa puede verse bonita por un tiempo, pero cuando llega el viento, la casa tiembla. Alguien dirá: estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Queridos hermanos y hermanas, justamente porque están ocupados, más necesitan un ancla. Si no hay ancla, la ocupación nos devora. Y si la ocupación nos devora, nos volvemos iracundos con los de casa, nos secamos con los hijos, nos cansamos en el matrimonio, nos aburrimos en el trabajo y nos perdemos dentro de nuestra propia vida. Un minuto para Dios no quita tiempo, salva el tiempo porque devuelve orden al corazón. Cuando el corazón tiene orden, hacemos menos pero mejor, hablamos menos pero más acertado, sabemos detenernos en el momento justo, no quedamos arrastrados por lo que no hace falta. El paso siguiente, quiero hablarles de algo muy concreto que pocos se atreven a vivir: el ritmo del descanso. Muchos piensan que disciplina es hacer muchísimo, pero la disciplina del que madura en el Señor también es saber descansar bien. Descansar no es soltarse sin medida, es recuperar fuerzas, recuperar el alma, recuperar la mirada. En el libro del Génesis, después de crear, Dios descansó, no porque estuviera cansado, sino porque nos enseñó un ritmo de vida con orden. Cuando no sabemos descansar, trabajamos con tensión y la tensión nos desordena. Pero cuando sabemos descansar, trabajamos con paz y la paz nos ordena. He encontrado a una madre de más de 50 años, cuidaba nietos, cuidaba la casa, cuidaba a los hijos, cuidaba de todo hasta el punto de no atreverse a sentarse quieta. Me dijo: si me siento culpable porque todavía hay muchas cosas.
pero cuanto más no descansaba, más irritable se volvía. Hablaba duro con la nuera, se impacientaba con el esposo, sentía que ya no era suave. Yo le dije: usted no descansa no porque sea más santa, sino porque tiene miedo. Ella me miró sorprendida y yo le expliqué: miedo de que la llamen perezosa, miedo de que la digan inútil, miedo de que usted ya no tenga valor. Queridos hermanos y hermanas, a veces hacemos demasiado porque queremos demostrar que valemos, pero nuestro valor no viene de cuánto hacemos, viene de que pertenecemos a Dios. Cuando creemos que pertenecemos a Dios, nos atrevemos a descansar sin sentir culpa. Y cuando nos atrevemos a descansar, volvemos a vivir con mansedumbre. Por eso, practiquen una disciplina suave. Cada día, elijan un pequeño descanso consciente. Puede ser 10 minutos de caminar despacio sin teléfono, caminando, contando al Señor lo que llevan dentro. Puede ser sentarse a beber un vaso de agua, respirar y decir: Señor, estoy tenso. Puede ser apagar la pantalla un poco más temprano por la noche para conversar con los de casa o para leer una página espiritual. Esas cosas parecen pequeñas, pero vuelven a ordenar nuestro sistema interior y desde ahí la vida se enreda menos. El último paso, quiero llevarlos a una elección muy importante: elegir lo esencial y atrevernos a soltar lo secundario. Muchas personas se desordenan porque cargan demasiado. Cargan lo que es necesario y también lo que no hace falta. Cargan su responsabilidad y también la responsabilidad de los demás. Cargan las preocupaciones de la familia y también las preocupaciones del mundo entero. Cargan el pasado y cargan incluso suposiciones sobre el futuro. Y entonces ya no queda espacio para la paz. En la carta de San Pedro hay una invitación a echar sobre el Señor todas nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Echar no significa ser irresponsables. Echar es poner cada cosa en su lugar. Lo que me toca lo hago en mi medida. Lo que me supera lo entrego al Señor. Cuando no lo entregamos, nos quebramos. Recuerdo a un esposo de más de 40 años, estuvo un tiempo sin trabajo y su autoestima quedó herida. Él intentó hacer de todo, tomar cualquier empleo, trasnochar y levantarse temprano, pero cuanto más hacía, más se enredaba. Me dijo: tengo miedo de que mi esposa se decepcione. Yo le dije: ¿te atreves a decirle la verdad a tu esposa? Se quedó en silencio y yo le dije: a veces ordenar la vida comienza por ordenar la verdad dentro de la familia. Hablar con sinceridad, pedir ayuda en lugar de cargar solo. Él volvió a casa, habló con verdad. Su esposa no lo desprecie, al contrario, lo abrazó llorando. Desde ese día, él rehizo su camino con pasos pequeños y el corazón se le alivió. Lo ven, el orden comienza por lo esencial: la verdad, el amor y Dios en el centro. Queridos hermanos y hermanas, cuando el corazón vuelve a su lugar, el día empieza a tener ritmo. Cuando el día tiene ritmo, ustedes verán que ya no necesitan obligarse con violencia. La disciplina entonces no es una guerra para demostrar, sino un camino para proteger lo que es valioso. Proteger la familia, proteger la salud, proteger el alma, proteger la paz que el Señor da. Cuando ustedes vuelvan a elegir lo primero, pongan un ancla para el día, aprendan a descansar bien y se atrevan a soltar lo secundario para guardar lo esencial. Ustedes sentirán que la vida empieza a ordenarse desde dentro hacia afuera y la paz del Señor comienza a extenderse hasta los rincones más pequeños de lo cotidiano. Queridos hermanos y hermanas, hay una etapa en la vida, especialmente después de los 40, en la que uno empieza a ver con mucha claridad las zonas difíciles de la existencia. No es que antes no hubiera dificultades, sino que antes todavía teníamos fuerza para pasar por encima, todavía teníamos la esperanza de que todo se arreglaría solo. Ahora es distinto. La salud ya no es como antes,
La familia muestra grietas que ya no podemos fingir que no vemos. El dinero y las responsabilidades se amontonan, el trabajo puede volverse inestable, los hijos crecen y tienen su propio mundo. Los padres envejecen y necesitan cuidados, y uno mismo a veces también se siente solo. En ese contexto, hablar de ordenar la vida sin tocar estas zonas difíciles sería solo un consejo bonito, pero no salvaría a nadie. Yo quiero entrar con ustedes en lo que es verdaderamente real para que la disciplina no se convierta en una carga, sino en un límite sano que nos ayude a vivir. Recuerdo a un hombre de casi 60 años. Cada noche se quedaba despierto hasta tarde y cada mañana se levantaba agotado. Me dijo, no puedo dormir, pienso en 1000 cosas. Yo le pregunté, ¿qué hace antes de dormir? Él me respondió, miro el teléfono, leo noticias, veo imágenes para olvidarme. Queridos hermanos y hermanas, muchos creen que están descansando, pero en realidad se están vaciando. La pantalla no nos da descanso, nos da estímulo. Las noticias no nos dan paz, nos dan preocupación. Y la preocupación nos desordena. Así entramos en un círculo. Cuanto más cansados estamos, más buscamos algo que nos adormezca. Cuanto más adormecidos, más perdemos el ritmo. Cuanto más perdemos el ritmo, más se enreda todo. Y cuanto más se enreda todo, más cansados quedamos. En la mediana edad y en la vejez, una disciplina muy importante es la disciplina de proteger el sueño y proteger el silencio. No hablo como médico, hablo como un padre espiritual que ha visto demasiadas familias agotadas por la falta de sueño. Cuando alguien no duerme, se irrita con facilidad. Cuando se irrita, dice palabras que hieren. Cuando las palabras hieren, la casa pierde la paz. Y cuando la casa pierde la paz, todo otro orden se derrumba. Por eso, practiquen un límite sencillo. Antes de la hora de dormir, apaguen la pantalla un poco antes. No tiene que ser de golpe, solo un poco antes cada día. Y en lugar de arrastrar la mente al ruido, vuelvan la mente hacia el Señor con una oración breve, o una página de lectura ligera, o una conversación amable con los suyos. Eso no es debilidad, eso es sabiduría. Eso es ordenar la vida desde un lugar muy básico, el ritmo biológico que Dios puso en nuestro cuerpo. Luego está la zona del dinero. Queridos hermanos y hermanas, el dinero es un lugar donde muchos sienten vergüenza, y cuanto más vergüenza, más evitan. Cuanto más evitan, más se desordena. He encontrado personas que ganan bastante, pero viven siempre tensas, porque no saben a dónde se va el dinero. También he encontrado personas que ganan poco, pero tienen más paz, porque saben claramente dónde están. La disciplina aquí no es ser avaro, es vivir en la verdad y en la sencillez. Un paso muy pequeño, pero muy fuerte, es atreverse a mirar de frente los gastos, no dejarlos como una sombra. Pueden comenzar anotando los gastos principales de la semana y luego orar y preguntarle al Señor, ¿qué hay en mí que me hace gastar para llenar un vacío? Hay quien compra por soledad, hay quien come por tensión, hay quien gasta para demostrar que no es menos que nadie. Cuando logramos nombrar el motivo, no solo administramos el dinero, estamos sanando una herida. Recuerdo a una mujer de más de 50 años, los hijos ya grandes, el esposo trabajaba lejos, ella pasaba mucho tiempo en casa. Me dijo, compro cositas, no las necesito, pero después de comprar siento que la tristeza baja un rato. Yo no la regañé, yo le dije, la tristeza necesita ser abrazada, no necesita ser comprada. Y la invité a que cada vez que quisiera comprar se detuviera, rezara una Ave María y se preguntara, ¿estoy triste o estoy realmente necesitada? Muchas veces con solo esa pregunta, ella estaba lo bastante despierta para no ser arrastrada. ¿Lo ven? Una disciplina pequeña puede convertirse en un salvavidas. Luego está la zona de la familia y de las relaciones. A esta edad, el desorden no es solo de tareas,
Es un desorden del corazón. Muchas cosas no se dicen, muchas cosas se guardan con enojo, muchas cosas se viven con resentimiento. Hay matrimonios que viven juntos, pero lejos. Hay padres e hijos que hablan, pero no se escuchan. Y cuando las relaciones se enredan, todo plan de vida se enreda. La disciplina aquí no es obligar al otro a cambiar, sino practicar un hábito manso. Decir la verdad con respeto y saber detenerse a tiempo antes de que las palabras se vuelvan armas. He visto una familia casi derrumbarse por frases dichas en momentos de calor. El esposo llegaba cansado del trabajo, la esposa también cansada, los hijos ruidosos. Solo una frase "tú siempre eres así", una frase "tú nunca ayudas en nada", y estalla todo. Después viene un silencio largo, y ese silencio deja la casa fría. Queridos hermanos y hermanas, a veces ordenar la vida comienza por la disciplina de la boca, la disciplina de callar en el momento correcto y la disciplina de una palabra de perdón. Una palabra de perdón no nos hace perder, una palabra de perdón nos hace libres. En la carta a los Efesios hay un consejo de no dejar que el sol se ponga sobre el enojo. La Iglesia no lo dice para poner presión, lo dice para salvar a la familia de noches largas y heladas. También está la zona de la salud. Muchos están tan ocupados que descuidan el cuerpo hasta que la enfermedad toca la puerta. La disciplina aquí es amar el cuerpo como un regalo, comer con más sencillez, caminar con más constancia, hacerse controles cuando haga falta y sobre todo aprender a reconocer los límites. Hay quien se enorgullece de aguantar, pero aguantar demasiado termina rompiendo. Y cuando uno se rompe, sufre no solo uno, sufre toda la casa. Les hablo así no para asustarlos. Les hablo para que se amen un poco más con una disciplina suave. Y hay una zona nueva de nuestro tiempo en la que también muchos mayores están siendo arrastrados. El ruido de las redes sociales. Muchos creen que no les afecta, pero basta con deslizar un rato y el corazón ya se agita. Vemos a otros presumir y nos entristecemos. Vemos peleas y nos enojamos. Vemos malas noticias y nos angustiamos. Y el corazón se desordena. La disciplina aquí es poner límites, no por miedo al mundo, sino por proteger el alma. Hay horas del día que deberían ser horas de silencio para escuchar la voz de Dios, escuchar a los nuestros, escuchar el propio corazón. Si no hay horas de silencio, otros terminan definiendo nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, quiero reunir todas estas zonas difíciles en una palabra muy importante: límites. Un límite sano no es egoísmo. Un límite sano es decir basta para que el alma siga viva, decir basta al trabajo cuando se traga a la familia, decir basta al teléfono cuando se traga el sueño, decir basta a complacerse cuando se vuelve una escapatoria, decir basta al enojo cuando quiere destruir. Y los límites no pueden depender solo de la fuerza de voluntad, necesitan gracia. Cada vez que pongan un límite, díganle al Señor: Señor, soy débil, ayúdame a guardar lo que sé que es bueno. Esa es una oración de gente madura. Recuerdo un hombre que trabajaba demasiado, siempre decía: trabajo por la familia, pero sus hijos lo veían poco, su esposa estaba triste y él estaba irritable. Yo le pregunté: ¿estás seguro de que trabajas por la familia o trabajas por miedo? Él se quedó en silencio. Miedo a perder ingresos, miedo a ser menospreciado, miedo a no valer. Cuando se atrevió a mirar ese miedo, empezó a reducir horas, a cenar en casa, a escuchar a los hijos. Su familia no se volvió perfecta, pero la casa se fue calentando. La disciplina aquí no es hacer más, es elegir bien. Queridos hermanos y hermanas, si ustedes aprenden a proteger el sueño, a mirar de frente el dinero, a guardar palabras amables en la familia, a cuidar el cuerpo como regalo y a poner límites al ruido, verán que la vida ya no es un campo de batalla interminable. Se vuelve un jardín
que hay que cuidar cada día. A veces la hierba vuelve a crecer, pero ya sabemos cómo arrancarla porque aprendimos a guardar el ritmo. Cuando se atrevan a poner límites sanos en las zonas más difíciles, sentirán que la disciplina ya no es un palo, sino unas manos que sostienen para que caminemos con más firmeza hacia la profundidad de la libertad. Queridos hermanos y hermanas, llega un momento cuando ya hemos intentado ordenar, cuando ya hemos puesto algunos límites, cuando ya hemos practicado algunos hábitos pequeños, en que aparece una prueba muy conocida. Volvemos a tropezar. Hay días en que íbamos bien y de repente el cansancio es demasiado y lo soltamos todo. Hay semanas en que éramos disciplinados. De pronto ocurre un imprevisto y vuelve el desorden. Hay momentos de paz y de pronto una palabra nos enciende y luego nos arrepentimos. Y justo en ese instante la oscuridad de antes suele regresar con un susurro venenoso. ¿Ves? Tú no puedes cambiar, tú eres así. Queridos hermanos y hermanas, si creemos esa voz, nos rendimos. Pero el Evangelio nunca comienza con la desesperación. El Evangelio comienza con la misericordia. Y la misericordia dice lo contrario. Puedes levantarte, no quedas definido por la caída. Quedas definido por el amor del Padre. Quiero que recuerden esto. La verdadera disciplina no es la disciplina de quien nunca tropieza. La verdadera disciplina es la disciplina de saber volver. Volver al Señor, volver a la verdad, volver al paso pequeño. Algunos piensan que el éxito es subir derecho sin resbalar, pero la vida espiritual nos enseña otra cosa. Madurar es levantarse muchas veces sin amargarse. Madurar es aprender a no maltratarnos más. Si cada vez que caemos nos insultamos, terminaremos teniendo miedo de caer y entonces evitamos y volvemos al desorden. En cambio, si cada vez que caemos sabemos inclinar la cabeza, pedir perdón, pedir al Señor que nos sostenga y rehacer una cosa pequeña, entonces seremos constantes. Recuerdo a un hombre que había sido adicto al alcohol durante muchos años. Dejó de beber, luego recayó, luego dejó de nuevo. Cada vez que recaía, se avergonzaba, se escondía, no se atrevía a ir a la iglesia. Me decía, no soy digno. Yo lo miré y le dije muy despacio, tú no vienes a la iglesia porque eres digno, vienes porque la necesitas. Tú no vienes a Dios porque eres fuerte, vienes porque eres débil. Aquella vez lloró como un niño y precisamente esas lágrimas fueron señal de que una verdad se estaba abriendo. Dios no nos ama porque seamos perfectos. Dios nos ama para que seamos sanados. Cuando Él se atrevió a volver, a confesarse, a pedir ayuda, no solo dejó el alcohol, volvió a aprender a vivir como hijo. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy importante que quiero poner en el fondo de este cierre. El objetivo de ordenar la vida no es que nos veamos mejores ante los demás. El objetivo es que seamos más libres ante Dios y más mansos con quienes amamos. Si la disciplina nos vuelve orgullosos, si nos hace despreciar al débil, si nos vuelve fríos con la familia, entonces no es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor nos vuelve humildes, porque cuanto más vivimos con orden, más vemos que necesitamos la gracia de Dios. Cuanto más vivimos con orden, más agradecemos las cosas pequeñas. Cuanto más vivimos con orden, menos juzgamos. En la carta a los Romanos, San Pablo confiesa una lucha muy real. Lo que quiere no lo hace y lo que no quiere, eso hace. Al escuchar esas palabras, ustedes verán que no están solos. Un apóstol pasó por esa lucha, cuánto más nosotros. Pero San Pablo no se queda en la queja. Él mira hacia Cristo. Eso significa, no luchamos con un yo solitario, luchamos en la gracia. Cuando caemos, no nos condenamos como si ya no hubiera camino. Corremos hacia el Señor como el Hijo pródigo. Y lo maravilloso del Evangelio es esto. El Hijo todavía no termina de hablar y el Padre ya corre a abrazarlo.
Por eso les suplico que no descuiden los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. La Eucaristía no es solo una obligación. La Eucaristía es alimento para quien está aprendiendo a vivir con orden. Porque una vida ordenada no es un proyecto de autosuficiencia. Es una vida que necesita ser nutrida. Hay quien quiere corregirse, pero no va a la fuente. Entonces se esfuerza un tiempo y se agota. En cambio, cuando venimos a la Eucaristía, somos alimentados con la misma presencia del Señor. Y cuando venimos a la reconciliación, somos reordenados desde la raíz, no solo perdonados, sino que recuperamos el coraje para empezar de nuevo. Queridos hermanos y hermanas, quiero que se lleven una práctica muy sencilla, como un ritmo de vida. Cada noche, antes de dormir, tomen un instante breve para mirar el día ante el Señor. No hace falta que sea largo, no hace falta adornarlo. Solo 3 cosas: que hoy te dio gratitud, que hoy te desordenó más, y mañana, ¿qué paso pequeño vas a dar para volver al orden? Luego entréguenle todo al Señor, lo bueno y lo que aún no está bien. Si hubo culpa, pidan perdón. Si hubo miedo, díganlo. Si hubo cansancio, díganlo. No escondan nada, no actúen. Dios no necesita que actuemos. Dios necesita que seamos verdaderos. También quiero que recuerden esto. A veces, ordenar la vida no es hacer más, sino atreverse a soltar una discusión inútil, soltar el hábito de trasnochar, soltar una relación que nos arrastra hacia abajo, soltar una manera de hablar que hiere. Y soltar no es porque seamos mejores que otros, sino porque queremos guardar la paz. La paz no se compra con dinero. La paz es un regalo, pero ese regalo se cuida con decisiones de cada día. Hay una escena muy cotidiana que yo veo con frecuencia. Un padre sentado en silencio mirando a su hijo dormir, con el corazón lleno de amor y de preocupación, de arrepentimiento y de esperanza. Ese padre no necesita un gran discurso. Ese padre necesita un camino pequeño para empezar de nuevo. Y ese camino puede comenzar esta misma noche, durmiendo un poco más temprano, diciéndole al hijo una frase amable, diciéndole a la esposa una palabra de gracias, diciéndole a Dios una verdad sencilla, algo pequeño, pero una semilla. Queridos hermanos y hermanas, si alguna vez sienten que están demasiado desordenados, recuerden, el Señor no desprecia nuestro desorden. El Señor solo nos invita a no quedarnos ahí. El Señor nos invita a salir poco a poco, con la luz, con la verdad, con la comunidad, con los sacramentos, con pasos pequeños. Y lo más hermoso es esto: en el camino de aprender a vivir con orden, ustedes descubrirán que son amados, sostenidos y guiados. El éxito más grande no es alcanzar una imagen perfecta. El éxito más grande es que el alma sea libre, que la familia se vuelva cálida y que el corazón sepa volver al Señor cada vez que se pierde. Señor Jesús, te ofrezco a estos hermanos y hermanas que están cansados por el desorden de la vida, a los que se culpan, a los que se han prometido muchas veces y luego han vuelto a caer. No permitas que queden atrapados en la vergüenza. Dales el valor de nombrar el miedo, la humildad de pedir ayuda y la fidelidad a los pasos pequeños. Vuelve a poner orden en su corazón para que sepan qué es lo primero, sepan descansar bien, sepan hablar con mansedumbre, sepan poner límites y sepan volver a los sacramentos como quien vuelve a casa. Sana las heridas silenciosas que los empujan a evitar y a endurecerse. Hazles gustar una misericordia más grande que toda culpa, para que se levanten y sigan caminando en paz. Amén.